Lo que vamos a hablar hoy día, vamos a hablar por qué es importante la coagulación, cuáles son los mecanismos de coagulación, cómo funciona la coagulación en ECMO, cuáles son los fármacos, cuáles son los métodos de monitorización y algunos problemas frecuentes. Ya. Primero saber que el número de ECMO sigue aumentando, ¿cierto? La mayoría de ellos son respiratorios y corresponde a un 57% y el resto son cardíacos. Las complicaciones tanto hemorrágicas como trombóticas nos van a marcar el pronóstico del paciente y es por eso que es importante evitarlas. Pero aún así, con todos los métodos que se trata de hacer para evitar esto, el sangrado sigue siendo presente en un 70% de los casos de los pacientes que se encuentran en pediatría, siendo de los cuales un 16% de ellas son hemorragias intercerebrales y en el caso de complicaciones trombóticas, estas se ven en un 13%, pero en un tercio de ellas va a requerir algún cambio de circuito. Y si nosotros nos enfocamos en adultos, esto es un poco menor, probablemente asociado a la fragilidad de los tejidos, y se ve en un 33% en los casos. Esta fue la cascada de coagulación que nos enseñaron a todos cuando estábamos en pregrado, ¿cierto? En el cual se veía que había una vía intrínseca, una vía extrínseca y un factor común. Lo que se ha visto a pasar de los años es que esta escala o cascada que se describe de manera tan simple, en realidad no es una cascada, es una multicascada en la cual varios factores van afectando y es un poco más complejo, pero esto es lo que nosotros deberíamos tener de manera general en la cabeza para poder entender los problemas de la coagulación. ¿Qué es lo que sucede con el ECMO? Bueno, el ECMO va a afectar esta cascada de coagulación por diversas maneras. Uno, va a exponer a la sangre a superficies no biológicas. Es por eso que muchas personas dicen que el órgano de la piel sería el afectante de todos los factores de la coagulación, y muchas personas dicen que los intensivistas y las personas que están principalmente enfocados a tratar estas patologías son los médicos especialistas en los endotelios, porque la mayoría de los problemas que vamos a tener son asociados al manejo de endotelios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener exposición de sangre a superficies no biológicas, lo cual nos va a llevar a una activación de plaquetas y factores de coagulación, nos va a depositar fibrinógeno y estos además se van a fijar en partes del dispositivo generando trombina. Además tenemos un estrés que se produce en la sangre, puede pasar por estas ingenierías que se llama el shear stress, y esto nos va a afectar al factor von Willebrand, en el cual además va a aumentar el consumo y va a perpetuar el sangrado. Y asociado a todos estos factores que ya solamente serían por el uso de la máquina de ECMO, la mayoría de nuestros pacientes son pacientes que están graves, con shock cardiogénicos, algunos de ellos tienen falla renal, otros tienen falla hepática, vamos a tener complicaciones como coagulación intravascular diseminada y podemos tener otras complicaciones asociadas. Entonces, como dijimos, el ECMO va a llevar a una inflamación, esta va a llevar a activación de las factoras de coagulación, esto va a generar trombina, activación de von Willebrand, va a haber más factores asociados a la coagulación y finalmente va a estar el circuito. Entonces esto se vuelve un círculo vicioso, lo que nos va a llevar a consumo de los factores de coagulación, hemólisis y productos de degradación de fibrina. A esto tenemos que agregar otros factores también que nos van a afectar, como la edad del paciente, cuáles son las enfermedades asociadas, cuánto está nuestro paciente en ECMO, cuáles son las dosis de heparina que estamos utilizando en los pacientes, cuál es nuestro objetivo y cuáles son los riesgos ya tanto sea de sangrado y hemorragia en nuestros pacientes. Cuando nosotros hablamos de anticoagulantes, tenemos principalmente tres tipos de anticoagulantes. Tenemos las heparinas, ¿cierto? Los inhibidores del factor 10 y los inhibidores directos de la trombina. Y estos van a actuar a tres niveles, como lo van a ver. El más común es la heparina no fraccionada. Todos saben que la heparina no fraccionada se va a unir principalmente a la trombina 3, que esta a su vez va a inhibir la trombina y va a activar el factor 10. Pero este no es solamente selectivo, entonces se va a unir a proteínas circulantes, a células endoteliales, a macrófagos, y la unión de todos estos componentes nos va a llevar a que algunas veces el uso de heparina sea un poco errático, ¿cierto? Esto también se ve afectado por el volumen de circulación y sabemos que las complicaciones más complejas que va a tener la heparina son dos, o sea, tienen múltiples complicaciones, pero las que nos van a importar a nosotros en el tiempo van a ser dos. Uno que son el HIT
el cual es la trombocitopenia inducida por la heparina, y vamos a tener algunos casos que vamos a tener anafilaxia o alergias en los cuales no podemos usar heparina. Esto como funciona la heparina nuevamente. Según las guías de ELSO, ¿cómo nosotros deberíamos utilizarlas? Bueno, la heparina la vamos a utilizar primero si el paciente va a requerir un plasma sanguíneo. Esto es poco frecuente en pacientes adultos, más bien se usa en pediatría, pero por cada unidad de sangre utilizada para el priming deberíamos usar 50 a 100 unidades. Deberíamos usar el momento de la canulación, lo cual nos deberíamos darle un bolo de 50 o 100 unidades, y cuando la CT sea menor de 300, lo que deberíamos es comenzar una infusión que va a estar dado eso, y esto va a ir desde 7.5 a 20 kilo/hora, y lo que deberíamos tratar según la condición o según la opción que se maneja en el distinto centro, a un ACT que debería ser entre 180 a 220. Lo máximo que se puede utilizar son de 40 a 70 unidades kilo/hora, y lo que recomiendan las guías ELSA del 2014 son que esto debería basarse por más de un método de medicina. O sea, por lo tanto, ya sea por el uso de ACT, de TTPK, la antitrombina 10 o tromboelastografía. ¿Qué era, perdón, en este le pido disculpas, qué era lo que nosotros hacíamos en el centro que yo estaba? ¿Cómo lo decíamos nosotros? Por ejemplo, nosotros definíamos primero si el paciente, qué tipo de paciente era. Si era un paciente que tenía un alto riesgo de sangrado, ¿cierto? Nosotros decíamos, oh, este paciente debería ir a una terapia un poco más conservadora, y nuestro objetivo de este paciente era tener un target que era bajo, ¿cierto? Entonces el paciente llegaba, se registraba en esta hojita, cuando se iba a partir, se ponía cuál era la hemoglobina inicial, cuánto eran las plaquetas. Lo que decía acá, que si el paciente, por ejemplo, la hemoglobina caía en un punto o las plaquetas disminuían en un 30%, se le iba a avisar al médico de sala, ¿ya? Además, entregaba cómo se iba a medir. Se iba a medir el PTT, ¿cierto? Se iba a medir basal, se iba a medir un INR basal, y cómo se iba a seguir diciendo, ¿ya? Y después de esto, por ejemplo, uno iba al cuadro derecha, en el cual veíamos, por ejemplo, si el paciente pesaba 60 kilos, ¿cierto? Y decíamos que pesaba 60 kilos, le partíamos la heparina a 4.000 unidades kilo, ¿cierto? Y según eso, después se controlaba a las 4 horas, y según ese nomograma, se veía cuánto se debería ir increciendo en relación al bajo de trabajo. Esto es una cosa que nosotros quizás deberíamos considerar acá en Temuco, y en realidad ya lo compartimos con Ronald para ver cómo lo deberíamos hacer. La otra cosa que era importante en el caso que el paciente era sometido a un método de asistencia ventricular, o como sería en nuestro caso el paciente con un ECMO central, en general se esperaban al menos 6 horas para partir la heparina, e inicialmente se partía con un low target, tratando de evitar los sangrados, y el requisito para poder partir la heparina era que el paciente, al menos en las 3 últimas horas, el débito sanguíneo que tenga por los drenajes sea menor de 50 cc/hora. ¿Ok? En todo caso, esto después lo podemos conversar con todo el... ¿Cuáles son si nosotros no podemos utilizar heparina, ¿cuáles son las otras opciones que tenemos? Bueno, tenemos unos fármacos que se llaman los fármacos inhibidores directos de la trombina, o DTIs, y estos son medicamentos que tienen una corta duración, tienen una dosis más predecible, en general se unen solamente a la trombina, no a la antitrombina. Existen 2 opciones comerciales en el mercado, la vivalirudina y el argatroban. ¿Cuáles son los problemas de estos fármacos? Bueno, principalmente son 2. Uno es que no existe una manera de medir directamente la acción de estos fármacos, por lo tanto nosotros lo medimos de manera indirecta con las otras maneras que más adelante les voy a contar. En general, los costos de estos fármacos son bastante más altos, y la experiencia que se ha tenido en realidad recién está partiendo en los pacientes, pero en pacientes en ECMO, pero se está utilizando. Lo que se refiere a la vividirina, ¿cierto? Esta es un fármaco que no solamente se une a la porción circulante, sino también a los trombos, por lo tanto, si existe un trombo, los va a ayudar a disolver. Esta se metaboliza principalmente vía renal. Si nosotros tuviésemos un problema y el paciente estuviese sangrando, al no tener
un fármaco 100% o un fármaco que sea 100% reversible, este se podría remover féresis, ¿cierto? Y el factor 7 recombinante podría ser una opción que nos podría ayudar. Uno de los riesgos que se describen es que si el paciente está en un síndrome de muy bajo gasto, ¿cierto? Este se puede producir una proteólisis y puede aumentar el riesgo de trombos a nivel intracardíaco. La otra opción es el argatroban, que es bastante similar, se inhibe también directamente a nivel inhibidores de trombina y se metaboliza principalmente a nivel hepático y se secreta a través de las heces. Estas son las dosis y las maneras que se utilizan, pero de manera muy general deberían saber que estos fármacos se deberían utilizar en pacientes cuando tienen contraindicaciones para el uso de heparina, que principalmente serían dos. En los pacientes que tienen un HIT asociado, que más adelante los voy a contar, o pacientes que tienen resistencia a la manera estándar de tratar la heparina, ¿cierto? O en pacientes que tienen alergias a la heparina. Estas son las maneras que podemos comparar de cuáles son los distintos métodos, cómo se unen, como dijimos, las heparinas no fraccionadas, la trombina 3, perdón, a la trombina y el factor 10. En general son baratos, los problemas es que se unen a otros fármacos y las desventajas es que a veces su tratamiento puede ser un poco raro. En general a la vivalirudina y el argatroban es que las ventajas es que se actúan a nivel directamente de la trombina, no tienen otros mediadores, y las desventajas son que no tienen antídoto y hay que tener cuidado en el caso que presenten sangrado, ¿cierto? En general, ¿a cómo deberíamos medir nuestros pacientes que están siendo anticoagulados? Es importante saber que no existe un método ideal. Por lo tanto, lo que traté de obtener es tratar de juntar varias experiencias de algunas cosas que yo he visto y otras que vi en la literatura, ¿cierto? ¿Cuáles son las cosas o cómo nosotros deberíamos monitorizar esto? Esto es un continuo en el cual existen opciones de ver recuento de plaquetas que nos va a entregar por el hemograma. Esperamos el día de mañana tener plaquetas funcionales, que no es para esta clase, pero lo que la idea es que tiene es que cuando nosotros los pacientes se conectan a bomba o son sometidos a cirugía, ellos pueden tener un recuento que, por ejemplo, puede ser de 300.000 unidades de plaquetas, pero no siempre eso se traduce en que esas plaquetas sean siempre siendo funcionales. Por ejemplo, pacientes que tienen falla renal, a pesar de tener plaquetas adecuadas en número, a veces la función de esta puede ser menor de un 25% ya, y por lo tanto nosotros deberíamos transfundir. Un factor importante que nosotros tenemos que saber es la medición del fibrinógeno. Entonces sería importante que cuando tenemos un paciente en ECMO, especialmente si está sangrando, nosotros consideremos la opción de medir el fibrinógeno. Existen opciones indirectas de medir No, se está escuchando y luego entrecortado. las opciones más clásicas, el ACT, el TTPK, el anti-10A y el ROT. ¿Ya? ¿Se escucha mejor? Sí, Ya. parece que es el internet, sí. Ya. Si no me avisan y lo pongo con mi teléfono, que sería la otra opción. Entonces, cuando nosotros vamos a monitorizar estos pacientes, existen dos grandes maneras, que son primero los test basados en el plasma, que son, por ejemplo, el ACT, son como el TTPK, ¿cierto? Y los que están basados en sangre total, que son, por ejemplo, el ACT, y que son principalmente basados en las nuevas técnicas como son la tromboelastografía. ¿Cuáles son los beneficios de los nuevos test que son sangre total? Que no solamente miden el número de componentes, sino también además nos permiten ver cuál es la función plaquetaria y cuál es la fuerza o cuál es la calidad del coágulo que se va entregando. Entonces nos permite hacer un poco más real a lo que se está haciendo, cuál es el riesgo o el problema de estos nuevos test, son los costos asociados. Y finalmente, cuando nosotros estamos midiendo qué es lo más importante o qué nos va a orientar cómo se está comportando el paciente en relación al sangrado, es la interpretación clínica. Nosotros tenemos que saber que un paciente, por ejemplo, está estable, ¿cierto? Que tiene plaquetas medias bordes,
pero el paciente no está sangrado, nosotros deberíamos evitar las transfusiones y deberíamos considerarlo y evaluar el contexto clínico del paciente. El ACT es el método más antiguo para ver el ECMO, ¿cierto? Es un test de sangre total, se mide en segundos. Los problemas son que no mide la firmeza del coágulo, que se puede alterar por otros factores como hemodilución, hipotermia, número y función plaquetaria, la cantidad de fibrina que existe y el déficit de otros factores de coagulación. En general, nuestros targets para cuando el paciente está en circulación extracorpórea es entre 400 y 800, y cuando está en ECMO es entre 180 y 200. ¿Cuál es el problema de la CT? Que en realidad a veces la conducta es un poco errática, por lo tanto, no nos va a entregar una manera más adecuada de realizarla. ¿Cuál es el gran beneficio que tiene? Que es un examen rápido. Por ejemplo, si nosotros tenemos una duda, ¿cierto?, con el TTPK, que el paciente está sangrando y queremos saber una respuesta rápida, por ejemplo, y el paciente está en ECMO y están los profesionistas que pueden hacer ACT, nosotros vamos a tener este examen en menos de 5 minutos, podríamos tener la respuesta y nos podría ayudar. No es el examen más selectivo y específico para la anticoagulación, pero nos puede orientar de manera adecuada cómo se está comportando el paciente desde un punto de vista de sangrado, ¿cierto? El TTPK o el TTP o el PTT, como lo quieren llamar, es el test de plasma que mide la formación de trombo. Él nos permite evaluar la vía intrínseca, pero se puede haber afectado por el fibrinógeno y el factor 8. En general, nosotros deberíamos tener dos targets de opciones para este paciente, que estarían los pacientes que son la anticoagulación estándar, en el cual vamos a tratar de llevar a un PTT que está entre 60 y 80, y deberíamos tener un paciente que tiene un alto riesgo de sangrado, en el cual inicialmente nuestro objetivo debería ser un poco menor y deberíamos estar enfocados a 40 o 60%. Existen test rápidos de esto y lo que son el estándar, que son que varían según el tiempo, y hay que saber que de la mayoría de los centros que reportan a ELSO, el 94% de estos centros lo miden de manera diaria. En lo que se refiere al factor 10, este mide el efecto directo de la heparina por el factor 10, es principalmente usado en pediatría y generalmente los valores normales que uno debería tener es de 0.3 a 0.7. Se puede haber afectado como factores como con los pacientes que tienen una hiperbilirubinemia, que tienen el triglicérido alto, o los pacientes que están haciendo una fibrinolisis aumentada de las células sanguíneas, en los cuales nos va a llevar a una mayor concentración plasmática de hemoglobina. Estos son como se sugiere que uno debería hacer el seguimiento basado en los factores 10A y la correlación que tendría con la heparina, de cómo sería ir aumentado y cómo sería ir cambiando la fluoración. Y esto es en caso cuando hayan discrepancias como se deberían hacer. ¿Qué es lo que viene y qué es lo que quizás el método de opción o los tratamientos que son más utilizados y que podría ser quizás uno de los más exactos, que está aumentando a mayor su uso, es el trombolastograma? Este trombolastograma es una prueba de sangre total en el cual no solamente nos va a ayudar a ver nuestro cuento de plaquetas o cómo está sangrando el paciente, sino nos va a permitir ver cómo se comporta el coágulo, se forma el coágulo, cuál es la firmeza del coágulo, este coágulo blando, este es un coágulo realmente libre, cómo se cuenta la función plaquetaria y fibrinolisis, ¿cierto? Su evidencia se basa principalmente en trabajos basados en cirugía cardíaca y trauma. ¿Cuál es el gran beneficio? Que son test rápidos, la respuesta se entrega en un par de minutos. ¿Y cuáles son los contras de estas cosas? Principalmente es que son caros. Pero si tú lo utilizas de manera selectiva, por ejemplo, pacientes que están sangrando en ECMO, con pacientes que tienen cirugía cardíaca muy invasiva y están sangrando, nosotros podríamos encontrar los pacientes que están sangrando y podríamos hacer un tratamiento tratando la causa. Por ejemplo, estos son los distintos algoritmos y son las distintas fórmulas que entregan cuando se hacen los esquemas. Por ejemplo, pacientes que tienen fibrinolisis, ¿cierto?, en el cual se ve que la curva claramente se ve aplanada, y el tratamiento de la fibrinolisis o en este grupo de pacientes sería darle ácido tranexámico. Por ejemplo, los pacientes que tienen un déficit de fibrinógeno, esta curva se pone un poco más delgada, ¿cierto?, entregándonos esta imagen, y el tratamiento específico de esto sería tratar con fibrinógeno.
¿cierto? Asimismo sucede con la heparina y las plaquetas. Entonces, nosotros con nuestros métodos estándar, nosotros muchas veces tenemos que transfundir de manera ciega. Por ejemplo, los pacientes le pasamos fibrinógeno, le pasamos plaquetas, pero no sabemos realmente la causa. Entonces, algunas veces los exámenes estándares no son suficientes y el Rotem nos podría ayudar a hacer un diagnóstico más bien a la causa del sangrado que se presenta, ¿cierto? ¿Qué es lo que sugiere la última guía del ELSO? ¿Cuál sería la frecuencia que uno debería tomar en los pacientes inicialmente? Como ven, si uno decide utilizar ACT, esto se podría tomar cada 1 a 2 horas. El TTPK se debería tomar según condición clínica entre 6 a 12 horas. Según la condición clínica, uno debería medir el factor anti-10A. Medición de plaquetas también de 6 a 12 horas. El INR debería ser cada 12 a 24 horas. El fibrinógeno debería ser de cada 12 a 24 horas. Hacer un hemograma de 2 a 24 y otros factores que se podrían considerar, por ejemplo, la antitrombina, el nivel de antitrombina y medir los niveles de hemoglobina libre en el plasma. No sé si esto nosotros lo hacemos actualmente en nuestro centro, pero son cosas que deberíamos considerar. En relación a la antitrombina, la antitrombina 3 propiamente tal no tiene mucha utilidad si no está asociado a la medición de la heparina, ¿cierto? Lo que sí sabemos es que cuando nosotros estamos en una condición natural, este no tiene ningún significado, pero cuando le damos heparina, el riesgo o el sangrado aumenta o la liberación del trombo aumenta de 10.000 a 200 veces. Nosotros existen valores de antitrombina y se ha visto que, por ejemplo, en pacientes, cuando la heparina se va haciendo muy resistente y van aumentando y aumentando los requerimientos, el solo hecho de agregar antitrombina podría disminuir hasta en un 30% los requerimientos de heparina. Estos son el resumen de las distintas tablas y desventajas de los distintos métodos, ¿cierto? Y eso sería en relación a la medición. Posteriormente, la guía del ELSO actualmente está haciendo algunas recomendaciones específicas. Y esta es una parte que consideré bastante interesante la guía. Que existe una tendencia más bien bastante universal, que los pacientes que están en ECMO, ya sea veno arterial y veno arterioso, se están disminuyendo y se están considerando o empezando a plantear la utilización de menos heparina y utilizar menos anticoagulación, ¿cierto? Esto probablemente en lo que se refiere a ECMO veno-venoso tiene un poco mayor de evidencia, pero en veno arterial han aparecido un par de trabajos que son bastante interesantes, pero el gran riesgo, el gran miedo es que al tener sistemas no anticoagulados y a tener a tener un componente arterial de esto, existen los riesgos de embolía sistémica, antisistémica, al no utilizar anticoagulación de rutina. Este fue uno de los primeros trabajos en el cual se mostró la experiencia. Esto fue un centro alemán en que vio los primeros 60 pacientes en los cuales no utilizaron anticoagulación, ¿cierto? Y ellos lo que hicieron fueron 61 pacientes que fueron sometidos a ECMO veno-venoso para soporte respiratorio. Y en ellos lo que se utilizó es que se administró al momento de la canulación, se administraron 3.000 unidades de heparina fraccionada y posterior a esto se utilizó enoxaparina en dosis como profilaxis. Si el paciente era muy obeso, se dio una dosis que se aumentaba de 60 a 80. ¿Qué es lo que encontraron ellos? Bueno, ellos encontraron que la duración promedio de esos pacientes en ECMO fue de 7 días, pero hubo un paciente que se prolongó hasta 16 o 17 días. Ellos tuvieron en total 560 días en ECMO todos los pacientes, ¿cierto? Y ellos no hubo cambios de oxigenadores por eventos trombóticos si esto lo aplicaban a los 5 días. En el seguimiento se encontró que 4 pacientes tuvieron eventos trombóticos, por lo cual ellos necesitaron cambiar ya sea una parte de la tubuladura, como diría Hans, o cambios de oxigenadores. Y en estos pacientes todos ellos sucedieron posterior a los 6 días, por lo cual
Esto nos haría pensar que si nosotros vamos a requerir un paciente en ECMO veno-venoso y va a ser de corta duración, podríamos utilizar hasta 4 o 5 días de manera sin aumentar los riesgos, los circuitos en ECMO. La otra cosa interesante que ellos vieron que ellos no tuvieron complicaciones hemorrágicas al ver. Este fue uno de los primeros trabajos que mostró el beneficio de ECMO, y a partir de eso salieron 2 trabajos más importantes que se los voy a mostrar. El segundo trabajo esto ya fue una revisión retrospectiva de pacientes sometidos a ECMO veno-venoso, ya sea por síndrome de estrés respiratorio o como puente trasplante. Esto se realizó en un hospital de Nueva York, y ellos hicieron 2 grupos de pacientes. Tuvieron un grupo que era estándar, ¿cierto? Que los cuales recibieron tener un ACT y un TTPK que iba de 160 a 180, y tuvieron un grupo que no era anticoagulado o que recibió una dosis menor, en el cual ellos recibían 5.000 unidades de heparina no fraccionada cada 8 horas como se utiliza como profilaxis de DBT, y el flujo de estos ECMO se mantenía de 3 a 3.5 litros o RPM. No hubo diferencias en sobrevida, pero sí lo que encontraron que el grupo de pacientes que estaba anticoagulado tuvo más sangrado gastrointestinal, misteriosamente tuvo una mayor difusión de oxigenador, y además tuvieron más transfusiones. Y aquí pueden ver como claramente el paciente que no recibió anticoagulación tuvo una tendencia a tener una mejor sobrevida en este seguimiento, ¿cierto? Después, este es otro trabajo, que este ya es un trabajo randomizado, controlado, no ciego, que utilizaron pacientes que estaban en ECMO BB y BA, ¿cierto? Ellos los randomizaron a 2 grupos, un grupo que se trataba de manera estándar, en el cual se tenía TTPK de 50 a 60, y el segundo grupo, en el cual mantenían como máximo 12.000 unidades de heparina en 24 horas, y el target que ellos querían tener era un TTPK menor de 45. Aunque este trabajo no mostró lo que quería demostrar, que era un cambio, una diferencia en la sobrevida o en los casos, lo que sí demostró el trabajo es que los pacientes que tenían la disminución de heparina no aumentó los riesgos trombóticos en este grupo de pacientes. ¿Ok? Entonces, basándose en estos trabajos, existen varios centros que están tratando de incluir actualmente sus requerimientos, y hay varios trabajos que vienen en camino. Esto principalmente enfocado a ECMO veno arterial. ¿Qué hay en lo que se refiere a pacientes sometidos a ECMO veno arterial? Este grupo es el grupo de la clínica Mayo, en los cuales ellos hicieron un análisis retrospectivo, y los outcomes que ellos querían presentar fueron eventos primarios, ya sea como complicaciones hemorrágicas y trombóticas, y los eventos secundarios, que fue el uso de productos sanguíneos, HIT, estadía hospitalaria y mortalidad. Ellos la estrategia que hacían, que fueron pacientes utilizando anticoagulación estándar versus no anticoagulación, y ellos lo único que hacían es que le pasaban precanulación 5.000 unidades de heparina no fraccionada. Con ellos inicialmente tuvieron 470 pacientes, de los cuales se excluyeron 223, ¿cierto? De estos le quedaron 246, excluyeron los pacientes que estaban sangrando activamente, y con esto quedaron en cada corte, en la corte anticoagulada 131 pacientes, y en la corte no anticoagulada 72 pacientes. Estos fueron los flujos para que vean que ellos mantuvieron más o menos 4.4 litros en 2 días, ¿cierto? Las RPM que estuvieron, y obviamente después enviaron cuáles eran los parámetros que ellos querían de ACT y TTPK en el grupo anticoagulado. ¿Cuáles fueron los resultados de estos grupos? Bueno, ellos encontraron lo siguiente: en pacientes no anticoagulados tuvieron menor complicaciones, ¿cierto? 57 en el grupo no anticoagulado versus los anticoagulados, 76%, tuvieron menos hemorragia, pero sin aumento de la trombosis. Y en el grupo de pacientes que fueron anticoagulados, obviamente ellos recibieron mayor número de transfusiones de glóbulos rojos, mayor número de plaquetas, y tuvieron una mayor incidencia de HIT. Pero esto no se tradujo en alguna diferencia en la mortalidad, ¿ya? Entonces, basándolo en esto, existe una tendencia más o menos universal a tratar de utilizar circuitos con menos anticoagulación.
Ahora vamos a hablar un poquito de los problemas más frecuentes que nos podemos encontrar en la práctica clínica asociados a los pacientes que están sometidos a ECMO y anticoagulación. El primero de ellos es la resistencia a la heparina. La resistencia a heparina se puede encontrar hasta un 22% de pacientes sometidos a cirugía cardíaca, ¿cierto? ¿Y esto cómo se traduce? En un paciente que tiene un aumento excesivo, ¿cierto? Que va aumentando los requerimientos de heparina para tener un TTPK, ACT o antidiazada adecuado. Tiene múltiples causas, pero generalmente la más frecuente está asociada a un déficit de antitrombina 3 y el tratamiento de esto consiste inicialmente en aumentar las dosis de heparina, ¿cierto? Para unirse a la antitrombina. Lo segundo, existe la opción de transfundir concentrados de antitrombina, que no es algo en nuestra realidad, y lo que deberíamos hacer nosotros en la práctica clínica en nuestro hospital es transfundir plasma fresco. Por lo tanto, si nosotros tenemos un paciente en nuestro centro que está en su tercer o cuarto día de ECMO y nosotros le estamos aumentando 1 o 2 unidades de heparina por hora y el paciente no está mejorando, más que seguir aumentando, el siguiente paso y lo que deberíamos tratar de hacer como equipo es transfundirle plasma fresco. ¿Ya? Esto es un problema bastante frecuente y una cosa que deberíamos tener en la cabeza tanto los enfermeros que toman cuidado de estos pacientes como los médicos que van a estar tratando a nuestros pacientes. En relación al manejo de las complicaciones mecánicas y embólicas. Para esto, nosotros necesitamos un manejo óptimo de hemoderivados. Y nosotros lo que deberíamos tratar de obtener en nuestros pacientes, por ejemplo, si el paciente está sangrando, nuestro recuento de plaquetas debería ser mayor de 100.000 unidades. Si el paciente no está sangrando, nosotros deberíamos tener entre 50 y 100 unidades. Si el paciente tiene un INR menor de 1.5, en general, nosotros deberíamos ser un poquito más bien conservadores, ¿cierto? Pero si el paciente está, podríamos mantenerlo, si está sangrando menor de 1.5 y si el paciente está no sangrando, se podría estar tranquilamente tratando bajo 3. Es importante nuevamente acordarnos de los valores de fibrinógeno y en el caso que estén bajos, nosotros deberíamos considerar administrarlo. En caso de la hemoglobina, nosotros deberíamos tener una hemoglobina que debería ir entre 7 y 9, ¿cierto? Y los niveles de antitrombina, que serían esto que lamentablemente nosotros nos contamos en nuestro hospital. Entonces, estos serían los targets que nosotros deberíamos tratar y mantener en nuestros pacientes. En relación al manejo óptimo de hemoderivados, también existe una tendencia a ser más conservadores y las transfusiones deben ser enfocadas en una adecuada liberación de oxígeno, ya sea a nivel regional y sistémico. Y esto, nosotros tenemos que basarnos primero en una saturación venosa mixta, ¿cierto? Que sea adecuado, un ácido láctico bajo, cómo está nuestra saturación arterial sistémica y nuestro NIRS, ¿cierto? En general, existe un consenso de expertos que habló que, por ejemplo, incluso si el paciente en ECMO venoso está sin sangrado, nosotros podríamos utilizar hasta umbrales tan bajos como hemoglobina de 7, 7.5 y tener mayor de 50.000 plaquetas. Hemorragia y trombosis, sabemos que ambos eventos aumentan la mortalidad. En general, se sugiere si el paciente está de congestetomía, se debería esperar al menos 4 o 6 horas para partir la heparina, e incluso se podría aguantar hasta 12 horas. Hay que ser muy acucioso como médico, tratando de tener un adecuado sangrado quirúrgico que pueden ser controlados ya sea inicialmente por compresión local o hemostáticos tópicos como estelita y un montón de productos que nosotros utilizamos en el paciente. Si a pesar de eso el paciente sigue sangrando, existe la opción de usar ácido tranexámico, el cual ha demostrado ser exitoso y el objetivo de este es que previene el fibrinolisis optimizando la función plaquetaria sin aumentar los riesgos de trombosis o circuitos. ¿Ya? Otra cosa que es importante, si nosotros tenemos trombosis de los circuitos, es importante descartar hemólisis. Ya como sabemos, la hemólisis se mide, puede producir nefropatía y aumenta la mortalidad. Y esta se puede medir ya sea por midiendo la hemoglobina libre, el dímero D, viendo la presión transmembrana y viendo el recuento de plaquetas. Otra pregunta bastante frecuente que hay en este grupo de pacientes es, tengo mi paciente que está sangrando, ¿cierto?
tengo que mi paciente está sangrando y uno le pregunta a la persona, ¿por qué está sangrando? ¿Cierto? Mi paciente está sangrando los drenajes o está sangrando de hemorragia digestiva. Y uno pregunta, ¿por qué está sangrando? Porque está en ECMO. Tener ese concepto es un concepto no aceptable. Nosotros, el solamente tener un paciente en ECMO no nos debería producir nada. Pero sí nosotros lo que tenemos que hacer es ir y buscar la causa porque el paciente está sangrando. El paciente está sangrando y tiene una disfunción plaquetaria. Sabemos que un 80% de los pacientes que están en ECMO pueden desarrollar una deficiencia de factor 13, un 79% va a desarrollar un síndrome de von Willebrand adquirido, un 40% de los pacientes va a tener bajo fibrinógeno, y sabemos que solamente el hecho de tener el paciente en ECMO, el recuento de plaquetas en nuestro paciente en ECMO va a disminuir hasta un 20%. ¿Cuáles son las principales causas de sangrado? Bueno, lo primero es que el paciente está conectado, por ejemplo, a un ECMO central. Antes de sacar el paciente de pabellón es importante que nosotros tengamos una hemostasia adecuada. Y esto tenemos que asegurarnos que los sitios quirúrgicos están de manera óptima. Por lo tanto, causas frecuentes de esto son los sitios de inserción de cáñula, ¿cierto? El grupo de Cleveland Clinic hizo la revisión de sus pacientes que fallecieron en ECMO y encontraron que un 22% de las muertes del total de sus pacientes estuvo asociado a la interacción quirúrgica de tubos pleurales. Es por eso que si el paciente requiere un tubo pleural, existen diversas maneras de tratar de hacerlo menos invasivo. También sabemos que gastritis y úlceras de estrés son una manera frecuente de presentación en sangrado, y las malformaciones arteriovenosas gástricas, que en el total representan un 5 o 6% de pacientes que pueden sangrar. Y tenemos el grupo que tienen las hemorragias del sistema nervioso central, que estos son más frecuentes en pediatría. Finalmente, les quiero hablar de una cosa que se llama la trombocitopenia inducida por heparina, que se llama HIT, que es un trastorno inmune que puede ser potencialmente mortal, especialmente en pacientes expuestos a la heparina. Generalmente sucede en pacientes que fueron expuestos a la heparina entre 5 y 14 días después de sus inicios. Y lo que sucede es que las plaquetas son activadas y destruidas, resultando en eventos trombóticos arteriales, y estos son más frecuentes en adultos. La mortalidad de que puede tener un paciente que tiene un HIT puede ser hasta un 20%, y la incidencia en adultos puede llegar hasta un 1 a un 5%. En caso de los niños puede ser muy, muy raro. ¿Y qué es lo que deberíamos hacer? Por ejemplo, un paciente ya está en ECMO, está en heparina y le empiezan a caer las heparinas, uno debería aplicarle este score. Existen diversas bases de datos, por ejemplo, el Medcal que uno tiene en el celular, o hay varios medios en internet, en el cual uno aplica y uno ve, el paciente tiene una trombocitopenia, ¿cuánto fue lo que le cayó? La relación del tiempo a la caída, esto fue 5 días desde que se partió la heparina, o son más de 10 días, o menos de 10 días. Tiene algún evento trombótico, ya sea trombosis de la piel, algún evento agudo, tiene agresivo, o tiene alguna otra causa de trombocitopenia. Con esto nosotros vamos a detener 3 posibilidades. Si el riesgo es bajo, en realidad no debería hacerse nada, pero si el riesgo es intermedio o alto, lo que nosotros deberíamos considerar es hacer un test de ELISA, ¿cierto? En Chile, creo que solamente la Universidad Católica lo tiene, y no sé cuánto se demora en hacerlo, pero se debería hacer eso. Y si el paciente finalmente resulta que tiene un HIT inducido, lo que deberíamos hacer para anticoagular a este paciente sería utilizar los DPIs o los inhibidores directos de la trombina, ¿cierto? Como conclusiones, en pacientes en ECMO es importante tener un balance perfecto entre la coagulación y la hemostasia. Para esto se maneja un equipo multidisciplinario. Por ejemplo, nosotros lo que hacíamos en Toronto cuando pasábamos visitas, que habían todos los días lo que le llamábamos los ECMO Rounds, y en el ECMO Rounds participaba el staff que estaba en intensivo, participaba el fellow o el cirujano cardíaco que estaba en la participación, participaba alguien de hematología, participaba el ECMO especialista y participaba los perfusionistas. Y con todo se llevaba a tratar cuál era la manera más óptima de manejar estos pacientes, ¿cierto? Hay que saber que existe una tendencia mundial a tratar de usar menos heparina en los circuitos, y vamos a ver cómo será la evidencia en los próximos años, si finalmente existe una evidencia sólida para poder manejar estos pacientes sin heparina.
Y lo otro que es finalmente muy importante, que si un paciente está sangrando, el solamente estar en ECMO no es un factor de riesgo para el sangrado. Hay que buscar cuál es la causa y cuál es la razón por qué este paciente está sangrando. Así que eso era lo que quería contarles. Yo he visto sus preguntas, dudas de consulta. Y antes de eso me gustaría saber, y se me olvidó contar, es si acaso nosotros estamos viendo acá porcentaje de hemoglobina libre cuando los pacientes están en ECMO.